7:41. Y ahora está con nosotros, señores, un colaborador de este programa, Bartolomé Pujals, abogado y también dirigente, quien vamos a analizar la sentencia, vamos a analizar lo que él entiende que va a ocurrir a partir de ahora. Los y en efectos fin, políticos. la coyuntura actual de la que ha derivado este fallo que ha enviado a prisión preventiva a varios de los imputados del caso de Brecht. Muy buenos días, Bartolomé. Muchísimas gracias, todos amigos. Bienvenido. Todos amigos. Bartolomé, desde el Menos punto de Pedro. vista. Oye, Es mi hermano. y Bartolomé es fuerte, hombre de guerra, porque está en la peña ayer. Yo no pude ir. Yo no sé cómo te levantaste. Mira, hoy. desde el punto de vista jurídico, ¿cuál es tu lectura sobre esta sentencia del juez, del magistrado Francisco Ortega? Mira, yo tengo que coincidir con algunas de las consideraciones que ustedes ya han anticipado aquí. Fundamentalmente Pedro hablaba de eso. Y es el tema de que aquí se ha querido presentar esta medida de coerción como si se tratara de una audiencia preliminar. Exacto. Como si se tratara de la fase previa al conocimiento del juicio. Y una de las cuestiones que, por ejemplo, ahora se ha querido particularizar el tema de que por qué a Rondón lo mandaron a la Victoria y de por qué a los otros a Najayo. Lo primero es que hay un principio que es el principio de justicia rogada. Quien solicita que a Rondón se le mande a la Victoria es la Procuraduría. El Ministerio Por Público. una cuestión de carácter estratégica. Y el juez, ante una petición, porque ni siquiera los abogados plantearon en el hecho de que de forma subsidiaria se mandara a otra cárcel, el juez se acoge, en caso de que vaya a imponer la medida, a la petición que concretamente, en función de la estrategia que tiene el Ministerio Público, ha decidido hacer. Brevemente, en ese mismo sentido, ¿el juez tiene acaso la potestad de decidir enviarle a otra cárcel si lo hubiese querido así? Sí, aunque pero no se lo solicitaran. Sí, pero eso tendría que ser en el caso de que existan razones por las cuales hacerlo. O sea, pero en este caso el principio de justicia rogada lleva a que al juez se obligue a lo que le está solicitando la parte. Ahora bien, respecto al tema de la medida, yo creo que más allá de que aquí se juzgaron a 14 imputados, aquí lo que se juzgó fue a la clase política dominicana. Es decir, aquí se está juzgando una forma de cómo se ha regido la democracia en los últimos 50 años, de cómo la democracia dominicana en este país no ha tenido la capacidad, primero, de dar respuesta a ningún problema fundamental de la gente, y segundo, cómo la corrupción y la impunidad son características fundamentales del sistema político. O sea, es una cuestión de que aquí históricamente, si no es a través de la corrupción y la impunidad, el sistema político no funciona, el sistema democrático no funciona. Pero, o sea, ¿estás de acuerdo con la sentencia, con el fallo del juez, a pesar de el expediente que presentó el Ministerio Público? No sé si tuviste la oportunidad de leer en el expediente, fue muy criticado por las fallas y las debilidades que exhibía. O sea, en ese aspecto, ¿cuál es tu lectura? Es que para mí, yo decía desde antes del fallo, para este momento lo único que se necesitaba era una cintila probatoria, era un mínimo de prueba que ligara a estos imputados con las acusaciones que van a ser profundizadas a partir de una investigación que ahora se abre con estas medidas de coerción. Es decir, la severidad con que se quería juzgar eso, por eso yo digo, esta no es la fase de la audiencia preliminar. Pero eso parecía un juicio de fondo. Pero fueron los mismos abogados claro, defensores porque los que abogados cayeron en esa defensores falta. no tuvieron la Exacto. capacidad de darle el enfoque Claro. técnico que ameritaba. Ellos se fueron ahí a hacer un papelón mediático. Nosotros, por ejemplo, con Pedro y demás compañeros de la universidad, íbamos comentando Ahí la medida mismo. y nosotros veíamos el papelón de que cuestiones de carácter técnico allí fueron a dar discursos como si se tratara Se del juicio de ignoró lo fondo. técnico para irse Claro, a ni siquiera en la audiencia preliminar. Y explico qué es la audiencia preliminar. La audiencia preliminar, que va a ser la otra fase, es donde tú presentas la acusación y donde el juez, incluso en esa fase, que no verifica cuestiones de hecho, sino la legalidad de la prueba y si esa prueba tiene suficiencia para ir a un juicio y sostener una condena. En esa fase es que se da aquello que hablaba Milicen de el no al lugar. Correcto, Entonces, correcto. pudiera darse el caso de que, por ejemplo, Juan Temístocles Montaz pasase 6 meses en la cárcel y que se diese un no al lugar en la fase que viene, luego de la investigación del Ministerio. O sea, pudiera darse ese escenario. Sí, pudiera darse ese escenario. Entonces, en un escenario así, esos 6 meses presos, ¿quién los reivindicaría?
No, porque el problema del no al lugar... Porque está preso. El no al lugar no se refiere a la culpabilidad. El no al lugar se refiere a la suficiencia o no de pruebas. O sea, que el Ministerio Público lo puede volver a someter si encuentra más pruebas. Bueno, No, en este caso no, por podría. esos hechos no, porque no habría porque en ese caso el Ministerio Público tendría que haber archivado por falta de prueba para mantener el expediente en determinado tiempo en suspenso en lo que consigue las otras Ahora pruebas. es difícil. El auto de no lugar procesalmente lo saca, porque tú no puedes ser perseguido nuevamente. No se trata solamente de que sea judicializado, Y eso sino fue un también ejemplo. perseguido. Ok, no, espérate, el no lugar, o sea, digamos, 6 meses preso. o sea, evita que tú puedas ser Perseguido por ese mismo... Por ese mismo hecho, que es lo que pasó con Félix Bautista. Y de Arrúa. Hay Hay un elemento político que quiero que Pero veamos mientras con tanto están Bartolomé. presos, ¿eh? Le mandan saludos, Sí, pero eso Bartolo. pasa, Ernesto, con Michelle muchísima Marí Guzmán, gente con aquí Yo en lo el pregunto, país. no debería pasar con No, eso nadie. fue lo No, que si dije a en mi ustedes les parece eso comentario. justo, bueno. No. Pero A mí no me parece justo. A mí tampoco. Yo hablo como economista. O sea, Ahora, no soy abogado. Una pregunta, por eso hago Bartolomé. esas preguntas. Bartolomé, ellos 6 están ahora, meses van a cumplir presos. medida de coerción, Vicente ¿verdad? tenía una pregunta, La medida de Orlando. coerción... Ay, disculpa. Y después Está de que bien, no pero se... sí, terminar la idea. termina. La medida de coerción arranca a cumplirse desde el momento que ellos entran a Najayo, por ejemplo, que van a Najayo, o se cumplió a partir de que el juez dictó la sentencia. No, se comienza a contar a partir de que el juez dictó la sentencia, porque ellos ya están detenidos. O sea, y están privados de libertad. Entonces, la otra pregunta, están simplemente presos. para los que no somos abogados, tener una idea. Por ejemplo, hay dirigentes de esos políticos que van a cumplir 3 meses. Cuando cumplen 3 meses hay una revisión de la medida de Revisión coerción. obligatoria. Y eso puede implicar que otra vez vayan a prisión preventiva. Sí, ahí o- el juez verifica si los presupuestos que se tomaron en cuenta para la imposición de la medida siguen siendo los mismos, si se han cambiado, y en cuyo caso lo que hace es que la renueva. En este caso va a renovarlo. Ahora, a mí Ante lo el que- mismo juez. Ante el mismo juez. El mismo juez. Él es el juez. Ahora mismo juez de instrucción. el juez de control El de la juez de investigación. instrucción Él es el juez del control de la Que investigación. preparen bien entonces la cama y los A muebles. mí lo que me preocupa, Va pa' largo. es lo que viene ahora, que es la fase de los recursos de apelación. Ahora los recursos de apelación van a la segunda sala. La coerción va a ser apelada. Sí, ya Ellos pueden todos apelar. los abogados indicaron que iban a apelar. Hasta Y el ya- pleno, que lo ya- va a conocer el pleno de la no, Suprema. no, sería. no es el pleno de la Suprema, es la segunda sala, que serían 3 jueces. 3 jueces, El sí. pleno de la Suprema conoce, en cuyo caso, un recurso de casación. Sobre eso. Pero en este caso, la apelación En la segunda. va a la segunda sala, que están los jueces por los cuales ustedes se han expresado esa preocupación. Y que ahí- Atención, sociedad dominicana. y que ahí atención. pudieran- Ah, la Eh, segunda sala son esos jueces. son Ellos van a segunda conocer la sala apelación. penal. Claro, correcto. Mocoso Segarra. Mira, Hirohito. Ortega no es bruto, ¿no? En términos Ortega no es Mire, me bruto. toca ¿no? mi pregunta, Adelante, mi caballero. Sí, mira, Bartolomé, la lectura política, porque ya hemos analizado bastante el elemento jurídico, pero la lectura política de lo que implica esta sentencia, de lo que implica que estén esas personas detenidas, de lo que implica el movimiento Marcha Verde y el grupo de La Patada, del cual tengo información que tú estás participando. Partido La Patada. Mira, Pero no voladora, ¿eh? la lectura que uno puede darle a estos acontecimientos, uno lo venía hablando ya desde hace 3 años, y le decían a uno, bueno, que este momento no iba a llegar, porque la clase política no tomó en cuenta las alertas que el mismo sistema estaba levantando. Y llegamos a un punto en donde, sin lugar a dudas, es un punto de inflexión en la historia política dominicana. Es un cierre de un ciclo político y es un quiebre de un relato en donde se establecía aquí y donde fundamentalmente el Partido de la Liberación Dominicana quería demostrarle a esta sociedad y tenía inoculado en el imaginario popular de que la corrupción era aislada, la corrupción era marginal. Y lo que se ha demostrado es todo lo contrario, que la corrupción es parte endémica y sistémica, como dice Rosario Espinal, del sistema político dominicano. Como lo planteó el profesor Juan Bosch. Sí, O sea, también. Eso no se descubrió Pero en hoy. ese caso- Ni empezó con el PLD. Pero en ese No, caso, pero el PLD se encargó, y yo sé que ahí Claro. viene esto, tú tienes que tirar tu defensa, pero No. Porque Pero no lo que digo estamos es, en un juicio, yo pero no lo- tengo que tirar ninguna no, defensa. claro, Tira lo de él, claro, El pero lo- poeta tira. pero lo que digo Pero- es, se ha profundizado, No hay un juicio ni hay un juez que se pueda ha- terminar. se ha Tiene razón, profundizado en los últimos 20 años de administración Bartolomé, pero gubernamental, ahora que no es casual se que sea al desinfla, Partido de la el, Liberación Es una se Dominicana. percepción que desinfla respetamos, el no movimiento compartimos. verde en este caso, porque la gente dice, bueno, querían sangre, le dieron No sangre, querían querían sangre. cabeza, No, ahí hay era cabezas justicia. sueltas, querían preso, hay gente presa, Pero que los faltan. PLDistas tienen el dominio de la Queremos más, justicia, queremos más. hay Queremos 5 más. PLDistas sometidos en este caso, entonces, frente a eso, ¿cómo tú crees que permanece la indignación en la sociedad o se iría diluyendo porque ya, hay gente presa y querían Mira, ver gente yo presa? creo que- ¿Qué sucede en términos políticos? Yo creo que en Pan y términos, circo. yo creo que la indignación Eso es lo que sucede. se va a mantener.
se va a mantener. ¿Oíste, Julio? Porque la gente... ¿Por qué contra el PLD? Espérate, porque la gente... No, es contra la clase política. Están equivocados. Si le dan esa lectura, se están equivocando. Se van a equivocar. La clase política. Se están equivocando. En sentido estricto es difícil hablar de clase No, política. es la clase, es la clase política. Es la clase política. Son Ahora todos. bien, Se va a una Bartolomé, está bueno. es el sistema. Claro, déjame- Es el sistema. déjame terminar. Ahí sí lo como. Pero quisiera ver el efecto político. La Eso lectura es lo que- de que se trata de que querían saber, no, la gente lo que está es hambriento y sediento de justicia. Porque en este país, en los últimos 20 años, se han documentado más de 200 casos de corrupción y no fue hasta ahora de que dirigentes de ese nivel fueran a prisión por hechos tan graves. Es decir, por el caso más grave en la historia republicana de corrupción en este país. Y fue porque hay Ahora, oposición gringa. La gente ha entendido dos cosas. Porque vino Primero, de fuera, fue. la gente ha entendido dos cosas. Eso está Primero, que la presión ciudadana y la movilización genera resultados. Sí. Pero también ha entendido que debe aumentar y está entendiendo que debe aumentar la presión ciudadana para que todos los implicados que faltan, en este caso todos los sobornos entre el 2012 al 2014 que tocan a la administración de Danilo Medina, todos los implicados que están cerca de la administración de Danilo Medina, también tienen que ir a para allí. El procurador Porque le dio la razón a ustedes. Solamente en el año 2014, Bartolomé. solamente en el año 2014 se habló de que se hicieron transferencias por el orden de 31.8 millones de dólares. Eso tan tranquilito en Y su ese casa. Pero el dinero que procurador llegó le dio la razón a ellos, incluyendo La a Punta teníamos Catalina antes en el expediente. No, le dio la razón al procurador. Y no a solamente ustedes. eso, todos los bancos, todos los pools de bancos internacionales europeos que dan préstamos han suspendido los Sí, préstamos precisamente eso sí es por el grave. hecho Lo de afirmó Rubén Bichara por el ya. hecho de esa investigación. Bartolomé, ¿Y qué va a entonces, ¿tú crees que va a haber, como yo le digo, va a haber una segunda redada? Yo creo que eso va a depender de la presión ciudadana y yo creo que sí, que hay falta mucha gente y va a depender de cómo nosotros tenemos la capacidad de seguir arrinconando a la clase política Por en este último, de país la para que patada, cumpla. háblanos, Bartolomé, la patada de un partido político, viene del Movimiento Verde, cuéntanos. La Patada es un colectivo de participación política que se había comenzado a gestar mucho antes de este terremoto político, porque a noviembre, diciembre, todo el mundo estaba con la resaca postelectoral, luego de lo que ocurrió aquí en mayo, que todavía no se sabe cuánto fue que sacó nadie. No, según 62. Bueno, Danilo. ok. Según la Junta Central Decretado por Electoral. 60 y 20. Y en ese momento en donde se comenzó a pensar... Ahora queremos desacreditarlo todo. La nueva coyuntura... Vamos a ver. No, hay que reconocer la victoria. El sistema Dejen que el se invitado desacredita a sí responda. mismo. Un colectivo de participación Vamos a ver política qué les va a quedar mañana. que ha entendido la necesidad de constituirse en un referente político nuevo alternativo que tenga la capacidad de disputar el poder en la nueva clave y en la nueva lógica que la gente lo está demandando en las calles, que es una nueva representatividad popular que se corresponda con, primero, esos significantes que han vaciado de contenido la clase política en los últimos 50 años y que se trata de que la gente tenga mayor forma de dialogar democráticamente con sus representantes. Bartolomé, pero Y ahí eso no está- sería ahí está una... Carlos también, Carlos está ahí, ¿verdad? Pero eso no sería como fraccionar más los movimientos de izquierda en este caso, porque ya está Minú con opción Esto no democrática. es un movimiento de izquierda. Está Max Push, está Guillermo Moreno. ¿Por qué mejor no integrarse ya a un partido establecido de esos o movimientos Lo establecidos? primero que esto no es un movimiento de izquierda. Esto es un movimiento en donde caben muchas interpretaciones de la sociedad dominicana. Es decir, ese es el primer punto. Y lo segundo es que una de las cosas que nosotros estamos entendiendo y hemos entendido es que, cuando yo digo, Ernesto, que esto toca a la clase política, toca a grandes y pequeños. Es que grandes y pequeños, oficialismo, partidocracia tradicional, grandes y pequeños, no han tenido la capacidad de darnos respuesta a nosotros. Lo aclaraste bien. Y en eso estamos de acuerdo. Y sobre la base de eso, lo que está diciendo la gente es que esa gente, de alguna u otra manera, Ya, finiquitati. tendrán que salir Tiene que del salir. sistema No, político. y como Bueno, dice sí, Papi lo había Vera, previsto, señores, recibe una clase Señores, entera, mejorar la Orlando. democracia con más democracia. Exacto. En eso estamos en el mismo Señores, bando. muchas gracias a Bartolomé por acompañarnos. Ya tú deberías venir, ya tenemos pautada. Este programa es tuyo, Bartolomé. Después de la peña venimos para acá. Señores, gracias a Bartolomé. Mira, Julio nos está mandando un saludo aquí a Guzmán, que nos está escuchando. Un saludo a mi hermano aquí a Guzmán. Y antes de irme, no quiero dejar de mencionar. Y brevemente, señores, no quiero- saludos a Carlitín Pared, que me lo encontré allá en Washington y le envió saludos a todo el equipo del Sol de los No Sábados. quiero dejar de Saludos, mencionar, Carlitín. señores, felicidades a José Monegro por asumir la dirección del periódico El Día y a César Dargam, que ahora es Ay, un vicepresidente joven al del CONEP. Hey. Cambio y fuera. Seguro Nacional de Salud, SENASA, presentó